Que no desistan, que se recapitalicen, porque una caída es dura, es dura. Me tocó cuando me tocó salir de una sociedad previa a la que estoy, en la que estoy actualmente. Me tocó enfrentarme a muchas circunstancias, ¿no? Quisieron desacreditar mi imagen, quisieron bloquearme de muchos lados. Cuando emprendimos, por ejemplo, la clínica, uno de los competidores, el que menos esperaba que lo hiciera, empezó a bloquearme en otros lugares, iba a hablar con las personas que administraban otros establecimientos para bloquearnos nuestras puertas, iba a las empresas donde yo podía ir a ofrecer el servicio a hablar mal, etcétera, etcétera, pero no existí, fue duro, fue bastante duro. El día de hoy tenemos a una persona, un empresario que nos visita y creo yo no solamente es empresario, sino que es un amigo de toda la vida y que estamos aquí con una persona que realmente hemos tenido muchas cosas que hemos compartido, no solamente de la amistad, compañeros de colegio también. Con ustedes Gabriel Gamarra. Gabriel Gamarra, ¿cómo estás? Hola, Jonah. Bien, gracias por la invitación, gracias a todos los que nos están viendo y felicitarte por este podcast, bien, muy interesante y bueno, a tus órdenes para hablar de innovación, emprendimiento y de lo que se nos ocurra. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero primeramente darte las gracias por estar acá con nosotros. Estamos avanzando poco a poco, pero también con esta idea que en Cusco falta, ¿no? Este tipo de producciones, pero lo estamos haciendo poco a poco, con algunos tropiezos, pero aquí estamos para poder llegar a las personas, hacerles entender también a las personas que tenemos otro tipo de espacios de comunicación, ¿no? No solamente es los canales de televisión o una radio, sino que nosotros ya tenemos que avanzar con, con el tema digital y eso nos importa bastante. Yo, antes de que podamos presentarte, podamos hablar un poco de emprendimiento, la innovación que se está necesitando bastante en la ciudad del Cusco, yo quiero saber antes quién es Gabriel Gamarra, porque tras de este empresario que ha empezado poco a poco, que ahora está gerenciando una clínica, queremos saber un poquito de la vida de Gabriel. Así Claro, es que nos puedes contar, por favor. bueno, creo que tú sabes gran parte de ella, pero eh, Para todo el público, para todo el público. bueno, básicamente mi vida, yo soy cusqueño de nacimiento, Ya. he estudiado aquí en Cusco, el colegio, la primaria, secundaria, parte de la universidad. Yo tengo dos carreras truncas, una en la UNSAC, que fue antropología, y desistí de continuar la carrera porque en ese momento, cuando ya estaba a media carrera, me gustó mucho el tema de antropología forense y en esa época Ya. el estudiar antropología forense era muy caro, era demasiado caro. Habían dos oportunidades de estudio, una era en Argentina y la otra era en Francia, sí, en Francia. Ya. En Argentina costaba $5.000 y en Francia era $20.000 para especializarte en antropología forense. Claro. Entonces, bueno, en ese momento se me hizo un mundo llegar a tener la especialidad y es donde viro a estudiar administración en la Universidad Andina Ya. y luego pues cambio, terminando la carrera, paso a estudiar Derecho y Ya. terminado Derecho me encantó mucho el tema empresarial de toda la vida. Luego hice una especialización en un MBA, un Master Business Bien. Administration, en la Universidad TESAN. Eh, y bueno, yo ahora estoy haciendo un doctorado en la Universidad San Ignacio, ¿no? Estoy siendo doctorando también en administración.
Ya. Y en todo ese interín tengo dos hijas hermosas, una de 21 años, una de 8, Claudia, Majito, y una bella esposa, Katy. Y bueno, y la Claro, familia, Katy, saludos para Katy, por favor. sí. Y bueno, y la familia, ellos son mi familia nuclear y la familia extensa, ¿no? La familia extensa que siempre está, siempre apoya, siempre cree en uno incondicionalmente y pues uno avanza con ese soporte, ¿no? Es vital Ese es el motor la de familia tu vida, extensa. ¿no? Sí, sí, claro que sí. Yo la verdad veo a Gabriel que siempre apoya en todo momento, muy aparte al tema empresarial que tú tienes, siempre te estás apoyando a un equipo de fútbol, estás apoyando en temas sociales. ¿Cómo va ese corazón de Gabriel? Mira, el corazón de Gabriel siempre ha sido muy grande, no solamente pensando a nivel social, sino también en el desarrollo y crecimiento empresarial. Me encanta mucho, desde muy niño tuve un hobby. ¿Y sabes cuál ha sido el hobby? Dime, dime. Entrar a un restaurante, entrar a un negocio, o sea, a lo que sea, una discoteca, un lubricentro, un supermercado, un mini market, lo que sea. Pero desde muy pequeño entraba a estos negocios y los miraba de qué carecían, en qué fallaban, qué aspectos se tendría que mejorar, cómo se podría mejorar, qué estrategias se podrían aplicar y qué bueno están haciendo también, evidentemente. Entonces, esto seguramente es como cualquier ser humano que entrena mucho en algo, desarrollas una expertise a tal punto que te vuelves en una persona que sabe mucho al respecto y tienes la capacidad para poder brindar soporte, apoyo, opinión técnica en muchos aspectos empresariales. Y, y gran parte del aspecto social, del apoyo empresarial, social, lo sigo haciendo. Y sobre todo con las personas de nuestra tierra, ¿no? De nuestra casa, que es lo que al final de cuentas es parte de la vida de uno. Yo siempre hablaba en un tiempo con algunos amigos y decía, ¿qué pasaría si te toca emigrar o migrar a algún lugar, a alguna ciudad, a otro país? Vas a salir adelante, vas a poder sobresalir probablemente, pero el camino se hace un poco más vertical, se hace más difícil. En cambio, cuando estás con tu gente, en tus raíces, con las personas con las que has crecido, estas personas se vuelven en contactos y te allanan el camino, ¿no? Entonces, las personas en ciertas circunstancias o necesitan del apoyo o son el camino. Entonces, creo que en algún momento, y actualmente y seguramente en muchos años de mi vida, seguiré siendo la persona que necesita el apoyo y seré para otros el medio que ayude a sobresalir o ayudar en los aspectos que estén a mi alcance también, ¿no? La idea siempre estar en este tipo de espacios es netamente conversar, saber un poco de lo que tú vas a hacer o de lo que ya estás haciendo dentro, no solamente en tema familiar, sino en el tema empresarial. Pero a este paso, como tú dices, tienes una familia muy sólida y eso dice mucho de ti, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? En el camino que tú tienes y la profesión que tú tienes te lleva a eso, ¿no? Y eso les das ejemplo a otras personas, ¿no? Entonces, eso es bueno, ese corazón que tienes es importante y se ve y se siente, ¿no? Yo quiero agradecerte porque no solamente estás en el ámbito profesional administrativamente, pero también te has metido al mundo de la salud. Y esto de la salud es muy compleja, no es fácil. ¿Cómo te has llevado este espacio tan importante dentro de nuestra ciudad del Cusco con Gold Medical? Eh, bueno, en el mundo de la industria de la salud yo llevo ya 21 años, Sí, empecé sí, bastante joven. bastante tiempo. Por ende, en una etapa de mi vida se comportó como mucho aprendizaje. Como ya lo dije, mis estudios no han sido dirigidos al tema de la salud, pero ya con 21 años de experiencia conozco muchísimos temas de salud, bastante tema técnico-administrativo y bueno, en la parte asistencial pues bastante conocimiento, siempre respetando la decisión y
la tecnificación en los procesos, ¿no? Los médicos, enfermeros, auxiliares y toda la parte operativa asistencial de un centro médico tiene mucha independencia. Sin embargo, estos procesos necesitan, y eso se ve mucho, por ejemplo, en el mundo de la salud pública, ¿no? Claro. Los hospitales están muy bien implementados a nivel nacional. Ujú. ¿Pero qué crees que le falta? ¿Por qué es deficiente entonces? Tiene infraestructura, tiene profesionales, tiene subvención del gobierno. ¿Y por qué entonces está mal administrado? ¿Por qué es malo el resultado de la atención? Porque hay una mala administración. No hay innovación en sus procesos, no hay mejora continua de procesos. Entonces, uno dice, ¿por qué tan deficiente el servicio en los hospitales y etcétera? Entonces, eso para mí, evidentemente ha sido una gran oportunidad de aportar, pero en esta etapa con Gold Medical, en una etapa previa, sí estuve en otro establecimiento que de alguna manera aportó en mi experiencia. Ujú. En mi experiencia, cuando salgo de la institución previa, del hospital previo a esta experiencia, sí me costó muchísimo el empaparme mucho de temas médicos, pero ya cuando decidimos aperturar Gold Medical, ya había una innovación en la industria, ya había un conocimiento profundo del comportamiento de la industria, del segmento en el que estábamos compitiendo, del target al que íbamos a buscar. Uh-huh. Claro. Entonces, esto como que de alguna manera, en 3 años de vida institucional que tiene Gold Medical, ha permitido un despegue exponencial en el comportamiento comercial, organizacional, asistencial de la organización. No quiero decir que somos la mejor, porque evidentemente hay instituciones privadas de salud que ya han acumulado más experiencia y que estamos, pero creo yo, en buen camino, ¿no? Estamos Competitivamente estando. bueno, en realidad competitivamente en el segmento en el que nos interesa. No estamos compitiendo en todos los segmentos. Entonces, la industria de la salud tiene muchísimos segmentos. Uh-huh. No nos interesan algunos segmentos. ¿Por qué? Porque quien mucho abarca poco aprieta. Exacto. Entonces, y ese es un gran problema, ¿no? Yo puedo decir como CEO de la organización, decir, nos metemos a 20, vamos a buscar 20 targets. Perfecto. Pero cada target tiene su comportamiento, tiene sus requerimientos, tiene sus necesidades, tiene sus falencias, tiene sus dolores. Entonces, imagínate cuán caro se convierte en tratar de cubrir la necesidad de cada segmento. Exacto. Entonces, segmentos, por ejemplo, el Hospital de la Solidaridad, CISOL, tiene un segmento muy bien enfocado. Entonces ellos están enfocados en cubrir esos dolores que tienen sus usuarios, ¿no? Y de la misma forma, las empresas de salud privada van posicionando y de alguna manera van coexistiendo en la industria. En la industria, por ejemplo, de los supermercados, existe Lima Metro, existe Vivanda, existe Cencosud, todos coexisten, venden los mismos productos. Entonces, exacto, ¿cómo se han organizado de tal manera que coexisten? claro. Y ambos están vendiendo papel higiénico Elite, están vendiendo sal y productos que tú encuentras en el mercado y el supermercado A, en el supermercado B, en el supermercado C, son los mismos, es la misma fábrica. Pero es la misma cadena. Es lo mismo. Sí. Pero ¿y cómo coexisten? Claro. ¿Cómo se han estructurado? ¿Cómo han enfocado su target? Yo voy a irme a este segmento de la industria y mi publicidad, mis esfuerzos, mi inversión va a ir enfocado para ese segmento. Exacto. Hay entonces, igual, los 3, 4, 5 segmentos que puedas descubrir o que puedas investigar o que puedas determinar, a pesar que los 5 van a comprar papel higiénico suave, pero cada uno tiene sus requerimientos del por qué compra papel higiénico suave. Entonces es identificar esa necesidad, ese deseo. Claro. Ese deseo. Y Google, por ejemplo, actualmente nuestro amigo Elon Musk, por ejemplo, también es un experto detectando esas necesidades. El usuario contemporáneo ya cambió en su forma de comprar. Exacto. Antiguamente tú ponías tu
tu mostrador, ponías tu producto y la gente iba y te compraba. Exacto. Ahora no, ahora el consumidor ha cambiado totalmente su comportamiento y actualmente no sabes qué poner en tu mostrador, porque no sabes qué te va a comprar. Es tan cambiante y la oferta de la industria también es muy cambiante, entonces tienes que adelantarte al consumidor. Exacto. ¿Qué es lo que va a querer para el futuro? ¿Qué es lo que puede necesitar? Y ahí tienes a los grandes, a los multimillonarios y empresarios. Elon Musk, por ejemplo, es un tipo que no está produciendo algo que ya conocemos, él está vendiendo sueños. Él está vendiendo algo nuevo, innovador. Entonces, y está dándole vueltas, ¿no? A todo. Correcto. Y él ha tenido un crecimiento, una escalabilidad gigantesca de sus negocios. ¿Por qué? Porque justamente eso, él está creando ¿qué? Necesidad. Claro. Él no está vendiendo productos, él está vendiendo necesidad. Oye, yo tengo esto que lo vas a necesitar en tanto tiempo y lo vas a querer comprar. Claro. Se ve que están trabajando, siempre se ve, pues, ¿no? Respondiendo a las primeras llamadas de emergencia. ¿Cómo le están manejando de esta manera en Godmedica? En la atención in-house dentro de clínica nos comportamos como cualquier otra. Tenemos todos los servicios, los flujos de atención, todos los servicios, especialistas, consulta externa, hospitalización, exámenes de diagnóstico, laboratorio, rayos X, tomografía, unidad de cuidados críticos, especiales. Se cuenta con todos esos segmentos, pero nosotros hemos detectado un dolor, una necesidad en el público cusqueño, que es la atención prehospitalaria. Si tú te enfermas a las 2 de la mañana, ¿a dónde vas? Si tienes de salud, vas a ir a de salud. Si tienes CIS, vas a buscar uno de los dos hospitales que tienen CIS. Puede ser el regional, Lorena. Pero si no te quieres atender en ninguno de ellos y quieres ir a una clínica, ¿qué te toca? Es que ir abrigarte, cambiarte, con dolor, como estés, salir a la esquina de tu casa o a la pista, a coger un taxi, a ver cómo estás, si puedes caminar, no puedes caminar. Exacto. Si encuentras taxi, no encuentras taxi, si está lloviendo, no está lloviendo. Entonces, ese vacío de oferta de servicio lo hemos tratado de cubrir y está teniendo una muy buena respuesta porque nosotros tenemos médicos a domicilio las 24 horas. Es por eso que seguramente nuestras ambulancias se ven muchísimo rodando en la ciudad y es que estamos atendiendo la demanda local, la demanda de consulta a domicilio. Y el hecho que nosotros te atendamos no representa que vayas con nosotros a hospitalizar. Si tú quieres ir a X clínica, Y clínica, Z clínica, te llevamos y sin problemas, ¿no? Pero ya, recibiste la atención primaria, determinamos si es emergencia, no es emergencia. Muchos de ellos, un gran porcentaje, un 80%, ni siquiera requería de ir a un hospital o a un centro privado, se resuelve en casa. Y adicionalmente a ello, hay una población que dificulta mucho y que tiene mucha sensibilidad, que es la población adulta mayor. Entonces, imagínate, una persona de 90 años, 85 años, que ya por sí, por la edad, tiene muchas dificultades y probablemente muchas enfermedades activas dentro de la persona, es difícil moverse hasta de día. Entonces, en base a ello, pensando en este bloque de personas adultas mayores, hemos implementado varios servicios a domicilio, no solamente la consulta, sino hemos implementado lo que es ecografía a domicilio, rayos X a domicilio, exámenes de laboratorio a domicilio. Y tenemos planes de afiliación que de alguna manera permiten que estén constantemente asesorados por médicos, enfermeras, las 24 horas, ¿no? Los 7 días. Necesitan tratamiento endovenoso en casa, se les administra, se les hace seguimiento. Necesitan, por una descompensación, necesitan ir a salud para hacer un ingreso de emergencia. Ahí estamos nosotros, los llevamos, los dirigimos. Entonces, inclusive este servicio ha calado a nivel macrorregional, ¿no? Tenemos cobertura en Arequipa, nos va muy bien en Arequipa. Para este año tenemos proyectado ingresar a Puno, ingresar a Puerto Maldonado, porque la respuesta del público cusqueño ha sido muy, muy, muy eficiente y vamos a replicar esta propuesta de valor a estas otras ciudades también. La pregunta del cusqueño ¿es caro
que una ambulancia de Gold Medical vaya hasta su casa, porque todo el mundo dice, ¿no? Acá se preguntan, no, que yo no quiero ir a, yo no quiero que venga la ambulancia porque la ambulancia me va a cobrar. Es, Sí, le decirte que es un agregado, es un servicio, pero no es caro. No es caro, está muy bien estructurado nuestros costos, nuestros precios, haciendo un buen análisis de mercado y sobre todo teniendo mucho la prelevancia o la relevancia de cuánto es el ingreso mensual, el flujo de gasto en Cusco por persona, inclusive los planes de afiliación que tenemos son bastante accesibles, son planes de 3 meses, 6 meses, un año, en los que uno puede pagar sin ningún problema, pero no es caro, te lo puedo asegurar. Por temas de competencia no lo digo ahora, pero sí nos pueden escribir al contact no, center con toda confianza. no, después... No, 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 está igual, bien. o sea, pueden escribir al contact center. No, la verdad, la verdad. Y tratamos de personalizar el servicio. O sea, tenemos un contact center bastante robusto, son muchas personas respondiendo, y respondiendo el factor comercial, pero sensibilizado a que no estás vendiendo carros, no estás vendiendo carros de lujo, Exacto. estás vendiendo salud. Entonces, no puedes... Yo recuerdo mucho cuando empecé a desempeñarme en el mundo de la salud, fue ese cruce o esa insatisfacción que me generaba moralmente de tener que mezclar salud con dinero. Es duro, va en contra de muchos principios con los que te han criado, has crecido, Pero yo te digo, has visto. ¿cómo piensa el cusqueño? El cusqueño primero piensa, yo te digo, o sea, a muchas personas que yo conozco, piensan primero con el bolsillo, después ya con sus sentimientos, ¿no? Mira, te diré que no solo es el cusqueño. Hay que cambiar, ¿no? Esa mentalidad. Sí, pero no solo es el cusqueño, eso es a nivel, probablemente a nivel mundial, solo que en los países del primer mundo el gobierno y las autoridades se hacen cargo de resolver ese problema. No lo dejan. Acá es sálvese quien pueda, ¿no? Es la ley de la jungla. Es por eso que acá se siente más. Pero debería estar a cargo, ya inclusive en Lima, por ejemplo, muchos municipios han visto esta deficiencia, deficiencia de cubrir la necesidad, y han empezado a colocar ambulancias que garanticen una calidad prestación. No sé, creo que es un tema formativo, de normas probablemente, para que ciertas personas asuman cargos, ¿no? Entonces, muy politizado pienso que está este tema, y ahí es parte del problema, ¿no? Entonces, no se ponen perfiles capacitados, sino se ponen perfiles por afinidad. Y probablemente ese es uno de los grandes déficits en servicio que tenemos actualmente, y que somos testigos de lo que ocurre, ¿no? ¿Cómo te estás manejando el trabajo con tus colaboradores? Ya. Algo que no puedo negar es que sí tratamos porque no sabemos el impacto que podamos generar en el esfuerzo que hacemos. Sí te puedo garantizar, y seguramente muchos chicos actualmente pueden decir que sí o que no lo sé, es que es muy personal el sentirte cómodo, el sentirte bien, y hay muchos aspectos que valorar, compensaciones, no solamente la compensación económica, también existe la compensación sentimental, la compensación como persona, y luego mixear esto, hacer un poco más entendible y comprensible el tema familia-trabajo, por ejemplo. Eso respetamos mucho nosotros. Tratamos siempre, no vemos a cada compañero de trabajo como una máquina, sino la vemos como un ser humano, que tiene también cosas que hacer como persona. Una persona que trabaja en un lugar, no solamente en salud, sino una persona económicamente activa, tiene un horario de trabajo, y el horario actual, según las normas, va a tener que trabajar 8 horas por día, 6 veces por semana, y un solo día está en su casa. Prácticamente está viviendo en el trabajo y va de visita a casa, ¿no? Entonces, si encuentras un aspecto, un lugar de trabajo muy estricto en el que no
tienes que trabajar, en el que te dé miedo pedir permiso o decir, oye, quiero ir a hacer esto, tengo que hacer esto. Lo haces porque también necesitamos trabajar. Claro. Pero nosotros, como te decían, tratamos de entender a la persona como ser humano. Entonces muchos de ellos, tengo la actuación de mi hijito esta tarde en el colegio, anda, voy a compensar mis horas. No tienes que compensar nada, porque es parte de, Claro. ¿no? Y eso de alguna manera compromete al compañero de trabajo. ¿Lo compromete en qué sentido? Porque ¿de qué te sirve negarle el permiso? Claro. De repente 2 horas o 3 horas en una tarde, se va a quedar, pero le va a detestar esas 3 horas y va a detestar a la empresa y va a hacer su trabajo lo peor posible. Claro. Y siempre pasa, ¿eh? En varios sitios. Pero si le das ese permiso, se va a estar con su hijito. Al día siguiente va a trabajar sus 8 horas, pero va a rendir 3000 veces más, Más. porque se va a sentir más identificado, comprendido, va a sentirse entendido. Y eso tiene un efecto probablemente subjetivo, pero, pero en la parte objetiva de rendimiento va a ser mucho más eficiente esa persona, ¿no? Qué bueno, y en el ámbito de salud, hablando de nuestros especialistas, trabajando día a día con cada uno de ellos, con los médicos, ellos trabajan permanentemente las 24 horas. Claro, Goteo, claro. ¿no? Evidentemente dentro de la industria de la salud, quienes son los indispensables son pues los asistenciales, ¿no? Médicos, Claro, enfermeras, auxiliares, en ese sentido siempre entender. Y dentro de lo que la ley obliga, que son pagos puntuales, compensaciones, reconocimientos de carácter legal, se dan, pero tratamos de dar algo más, siempre un plus, ¿no? Un plus no solamente económico, sino un plus de comodidad, uniformes, etcétera, compensaciones de diferente índole, tanto con nuestro staff de médicos generales, especialistas, siempre tratamos de darles un trato diferenciado frente a nuestros competidores directos, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que tienes que estar mirándolos todo el tiempo. ¿Qué está haciendo X? ¿Qué está haciendo Y? ¿Qué está haciendo esta otra clínica? ¿Cómo están haciendo? Y no solamente en estrategias comerciales, claro. sino en soluciones médicas, Exacto. en condiciones laborales, porque es muy caro reemplazar un puesto laboral. Para la empresa es muy caro, porque ya has invertido en un trabajador que está 6 meses, un año, y has invertido en capacitación. Entonces, no lo sientes, pero en temas económicos, cuando renuncia a una persona y contratas a otra, tiene un costo muy caro. Entonces, es mejor invertir en retención del talento humano que estar recontratando muchas Exacto. veces, ¿no? Entonces, pero para que no tengas alta rotación, lo que tienes que hacer es tratar de generar estrategias para tener retención del talento, ¿no? Y además que en el mundo de la salud, la, la disponibilidad, la oferta laboral especializada es poquísima, es bastante Exacto. pequeña. Entonces, o contratas personas que están naciendo profesionalmente, las capacitas, y si asumiste ese costo, pues Y que siga la carrera, ¿no? cuídalas, porque luego vas a tener que reasumir ese costo y ese costo te suma 3 4 5 6 meses. 6 meses de sueldo Exacto. en que se perfeccione. Lo que le pasaba hace unos años a Donofrio. Le hicieron la pregunta al CEO de Donofrio en Perú y le decían, tú tienes una alta rotación de vendedores. ¿Por qué? Y tus vendedores están yendo a la competencia. La respuesta de este CEO fue, prefiero tener gente experta 6 meses y que produzca lo que tenga que producir, que tener gente inexperta y tenerla 10 años acá. O gente que no quiere cambiar, que no quiere mejorar, que no quiere hacer bien las cosas. Entonces, eso es una verdad también, ¿no? O sea, tú, si tienes, si puedes formar y tienes los presupuestos, o no tienes de otra, fórmalos. Y luego Claro. cuídalos. Claro. Muy bien, estamos conversando con Gabriel Gamarra, es empresario, es owner y es gerente de God Medical, una de las clínicas reconocidas aquí en la ciudad del Cusco. Es una gran persona, un amigo mío que estábamos aquí un poco conversando con respecto a lo que ha sido un poquito hablando de salud. Eso de empezar a crecer como empresario, primero
uno nace como emprendedor. Yo quiero saber cómo es que una persona, y hay muchas personas que quieren emprender, ¿no? Que quieren saber qué es, cuáles son los pasos, qué es lo que nosotros queremos. Gabriel Gamarra, ¿cómo respondería a este grupo de personas que quieren saber algo y que quieren volar, pero volar con un emprendimiento y llegar a ser grandes, ¿no? Pero bueno, primero es tener la idea de negocio. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué vas a vender? ¿Quieres vender piedras? Puedes vender piedras, pero debes tener una estrategia, conocer sobre piedras. Entonces es importante tener siempre una especialización o una especialidad en lo que vas a querer emprender. Porque de lo contrario tu riesgo es muy alto. Y muchas personas a veces apuestan en su innovación todo por el todo. Primero eso, identificar muy bien el negocio al que te quieres meter. Antes de invertir, haz tu pequeño estudio de mercado. A veces uno alucina, entra al YouTube, porque ahora todo está a la mano, con el internet. O IA, ¿no? O con IA, claro. Claro, con IA, pero oye, la IA también es un arma de doble filo. Sí. Entonces hay que tener muy buenos prompts para poder tener algo de información confiable de la IA. Actualmente yo creo que con el pasar de los meses, no voy a decir años porque si algo hemos visto a lo largo de esta última década es que la informática pues evoluciona a pasos agigantados. Entonces la IA sí, yo creo que en unos meses te va a dar respuestas precisas, con preguntas más simples y va a poder ejecutar mayores funciones y va a reemplazar muchísimo el análisis que nos cuesta hacer actualmente, ¿no? Pero bueno, primero es identificar tu producto, recapitulando. Segundo, conoce el mercado, y para hacer un estudio de mercado no necesitas leerte 20 libros, simplemente es cuántos competidores tienen, a cuánto están vendiendo el producto, y si es que tú puedes diferenciarte en algo, en eso que ya existe, porque no vas a crear algo, salvo quieras ir a competir con Elon Musk, ¿no? Pero todo lo demás ya está siendo vendido, comercializado, traficado, lo que sea, pero ya existe. Entonces es conocer tu producto, en qué puedes diferenciar tu producto, si lo vas a diferenciar en precio, lo vas a diferenciar en calidad de producto, eso es uno. Segundo, identificar tu público objetivo, ese es el segmento, tu target, quién es tu público objetivo. Voy a vender a las señoras mayores de 60 años, ok, anda y ve que les gusta. Vas a vender sándwiches, perfecto. ¿A quiénes les vas a vender los sándwiches? A señoras mayores de 60 años, perfecto. Ve, haz tus grupos de dónde encuentro a señoras de 60 años. Encuentro en los cafés de las tardes, en los tés de las tardes, ahí. Empiezas un poquito a recolectar información que le gustaría, y una vez obtengas esta información, sacas tu MVP. El MVP es tu producto mínimo viable. Este MVP no tiene que ser caro. Es más, tiene que ser lo más barato posible. Si vas a vender, no sé, una pantalla y ves que hay mercado, esa tu producción tiene que ser, el costo de tu producto tiene que ser barato. ¿Y por qué tiene que ser barato? Porque en el camino probablemente vas a detectar que puedes hacer un cambio en el producto que has hecho. Eso se llama un pivot. Vas a pivotar tu idea de negocio. Oye, esta idea o este sándwich que quería venderle a las señoras de 60, sí tiene llegada, sí pueden pagar el sándwich, pero necesito virar con este producto. Esto, por ejemplo, en comida lo hizo Norquis. Cuando entró a competir en el mercado limeño, empezó a querer competir con las otras pollerías reconocidas de las zonas donde estaba, y no vendía, no tenía impacto. Uno iba a la pollería del costado, estaba llena, y esta otra estaba vacía. Contrataron a un experto en marketing, porque ya tenían un poco de dinero, y empezó a hacer un análisis de platos, de productos por plato. Entonces, un cuadro de doble entrada, aquí los productos, restaurantes, por la parte horizontal,
y por la vertical los restaurantes, los productos, y empezó a marcar, este vende esto, este le pone a su pollo tal cosa, este le pone salchichas, este le pone papas de este tipo. Es un mapeo y sacó un producto, juntando esa idea y sacó un producto estrella. Y es ahí donde Norquis empieza a romper el mercado. Entonces, ahí están las cosas. Solo es que, como te digo, en un principio tienes que conocer la industria donde te vas a meter. Si no, tu costo de aprendizaje va a ser lento, caro y muy riesgoso. Alta probabilidad de fracasar. ¿Hay que tener miedo para empezar con algo? No. No, ¿O te no arriesgas, tener te miedo. arriesgas al- Mira, esa es la gran diferencia que existe entre ser empresario y no ser un empresario. Mm, Es exactamente eso que tú acabas de decir. El miedo. Por eso es que a veces el empezar a hacer empresa pesa mucho en función a la edad de la persona. Porque si tienes 20 años, no tienes hijos, vives con tus papás y quieres emprender, ¿cuál es tu riesgo? claro. ¿Puedes ir el todo por el todo? Claro. ¿Por qué? Porque si fracasas, te caes y quedas en la nada, está la familia. Porque estás viviendo con la familia, con los papás. Puedes arriesgarte el todo con el todo. Pero si tienes 40, como nosotros, si Ya tienes estamos más de 40, 40. ya tienes familia, ya no eres dependiente de nadie, sino ya hay personas que dependen de ti. Claro. Entonces, depende mucho el estadio de la persona, en qué fase de su vida está para que pueda emprender o no, en qué circunstancia está. Míralo al dueño, al que es ahora el que vieron la película de McDonald's, muy seguramente muchos. Este tipo vendía mezcladoras de lácteos. Claro. Sí, 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 he escuchado. Empezó, miró la idea de negocio de los hermanos, le pareció fascinante, arriesgó el todo por el todo, tuvo por ahí un poco de suerte, porque se encontró con un contador. El contador le dijo, oye, tu negocio no son los sándwiches, tu negocio son los bienes raíces. Y empezó a comprar terrenos para alquilar a los que querían vender sándwiches. O sea, Exacto. y mira, y ese es un pivot. Él Ujú. pivoteó su negocio y con eso se volvió multimillonario. Entonces, algún punto también que debes tener en cuenta es la escalabilidad de tu negocio. ¿Hasta cuánto puede escalar tu negocio? ¿Quieres abrir un lubricentro? Chévere. ¿Hasta dónde va a escalar? ¿Quieres hacer una cadena de lubricentros? ¿Solo quieres tener un lubricentro acá? Entonces, ¿cuán fácil es? ¿La inversión cuánto te va a costar? Si quieres volverte multimillonario, ¿cuánto de flujo de dinero te puede generar en un mes, en un año, en 10 años? Entonces, todo ello va a depender de la visión que el soñador le ponga a su idea de negocio, ¿no? En el tema de las franquicias. Franquicia es muy interesante. Es una idea muy interesante. KFC es una franquicia, McDonald's es una franquicia. Casi todos los negocios que vemos en el mall aquí en Cusco son franquiciados. Claro, sí, son son franquiciados. Popeyes es una marca de Estados Unidos competidora de McDonald's. Pero todas son franquicias. El tema de la franquicia que es caro. Te piden mínimo por ejemplo, para ser tu inversor en KFC te piden como $2 millones demostrables, auditables en una cuenta bancaria. Entonces, tú quieres vender mi producto, KFC, dame tus estados financieros, demuéstrame que tienes 2 millones para invertir. La franquicia te va a meter en una fase de implementación muy cara porque va a hacer que respete sus procesos y sus flujos al 100% y te va a mandar a auditores trimestrales, semestrales, anuales. Va a ver tus finanzas. No eres dueño, si bien es cierto, tú operas el negocio, eres dueño de gran parte de la producción, pero aparte que tú pagas una cuota de ingreso para tener la franquicia, te va a pedir un porcentaje de tus ventas. Exacto. Entonces, es caro. Interesante, rentable sí, pero riesgosa también. Por ejemplo, este amigo Cristian Domínguez tiene su cadena de chifas. Claro, acá también Madame en Cusco. Toussaint creo que es, no, Madame Toussaint creo que es de Acurio, Sí. pero hay una Toussaint no sé qué, no Sí, recuerdo. siempre Y hay lo uno veo acá por acá. por Sí, sí, sí. la Alameda Y Pachacute. siempre viene a Cusco. Y sí, tiene la idea de franquicia, ha franquiciado en Cusco, pero no va nada bien. En el norte ha fracasado y es más, mucha gente lo ha demandado por estafa. Porque el tema de la franquicia es, tú inviertes tu plata y yo te garantizo una rentabilidad de tanto por ciento de tu dinero anual, mensual, lo que sea.
Pero ¿qué pasa si no es así? En Cusco también creo que se pone. Soho también es una franquicia. Eh, hay otro salón de belleza que también es franquiciado. Pero igual, o sea, todos. Montalvo también es otra franquicia. Entonces, sí es interesante porque ya entras a una industria desarrollada, un negocio hecho, pero es caro, es caro. Y si hay el capital para hacerlo, pues excelente, ¿no? Excelente, pero sí, ojo, muchos creen que como ya es una franquicia, ya viene todo hecho y solamente es inyectarle dinero al negocio. No, tampoco, tienes que conocer la industria, ¿no? Acá Harry, un saludo para Harry, dice mayormente es el capital y estándares de servicio. Siempre hay que tener, pues, ¿no? Buenos estándares de servicio, ¿no? El capital lo haces, el capital lo generas con trabajo, buena administración en las finanzas, siendo austero en determinado momento, siendo arriesgado en otro momento, cuando necesites inyectar dinero, no tenerle miedo al apalancamiento bancario o financiero, por ejemplo. Los bancos sí te cobran intereses, pero también apalancan tu negocio. Entonces, esas son formas de capitalizarte. Y la única forma de mantenerte en la industria es diferenciándote del negocio, y una de esas grandes diferencias es brindar calidad de servicio, ¿no? Calidad de servicio, calidad de producto, lo que sea. ¿Y qué estamos viendo ahora en la ciudad del Cusco? Que hay personas que han desistido con este tema, ¿no? Porque hay personas, ¿no? Que dicen, yo voy a emprender, yo voy a hacer esto, y a las finales se quedan decepcionados, ¿no? Porque tal vez, como dices, no había una buena inversión de capital, o tal vez había un fracaso total. ¿Tú qué les dices a ellos? Que no desistan, que se recapitalicen, porque una caída es dura, es dura. Me tocó cuando me tocó salir de una sociedad previa a la que estoy, en la que estoy actualmente. Me tocó enfrentarme a muchas circunstancias, ¿no? Quisieron desacreditar mi imagen, quisieron bloquearme de muchos lados. Cuando emprendimos, por ejemplo, en la clínica, uno de los competidores, el que menos esperaba que lo hiciera, empezó a bloquearme en otros lugares. Iba a hablar con las personas que administraban otros establecimientos para bloquearnos nuestras puertas. Iba a las empresas donde yo podía ir a ofrecer el servicio a hablar mal, etcétera, etcétera, pero no desistí. Fue duro, fue bastante duro. Y te repito, cuando me tocó enfrentar esta situación, no había presupuesto, no había bloqueos de los competidores de la industria, tenía hijos de por medio, ya una familia que solventar y que mantener. Claro. Y lo único que ahí sí se comportó Katy como una muralla infranqueable, que por lo menos los 8 primeros meses que me duró la depresión, ella estuvo ahí. Y ella fue la que ella se puso el hombro, la chamba 24 horas. Yo recuerdo que estuvo 72 horas sin dormir, yendo y viniendo, comiendo y no comía en muchas ocasiones. Cuando yo salgo de mi proceso de aceptación de la nueva realidad, después de haber estado 16 años en esta otra sociedad, me comprometo al proyecto y ya, y bueno, me comporto como soporte, ¿no? Soporte que ya habían hecho en ese momento un grupo de casi 10 o 12 personas, que éramos todos los que trabajábamos en ese momento en Gol, no éramos más. Y es más, llegamos a un punto en el que con Katy nos sentamos, nos miramos y decimos, oye, ¿con qué pagamos sueldos? Porque no había, sí teníamos pacientes, pero normalmente nuestros pacientes se atendían al crédito porque nos pagaban en 3-4 meses, sus compañías de seguros, etcétera. Y vamos al punto de quiebre. ¿Qué hacemos? Ya no tenemos para pagar sueldos. Entonces empezar a diseñar estrategias, no para cerrar, sino para impulsar. En este momento era para reducir al mínimo indispensable nuestro costo, al mínimo necesario. Ya. Y encontrar fuentes de financiamiento. Entonces, Catherine es también profesional, también es magíster, también está haciendo el doctorado. Y dijimos, ok, tenemos estas herramientas,
vamos a ser docentes universitarios. Y postulamos. Ella postuló a la UNSAC, postuló a la Andina, a la Continental, yo también. Para que puedan oxigenarse. Yo no postulé a la UNSAC para que no hablen de nepotismo y cosas así, ¿no? Obviamente yo evité Claro. postular ahí. Ella consiguió los tres, ingresar a las tres universidades con carga académica, yo ingresé a las dos, Andina, a Continental, y ya haciendo el plan B, porque no teníamos plan C. Si el plan B no funcionaba, tocaba cerrar, trabajar enseñando, siendo docentes, y luego recapitalizarnos y reemprender. Nos asignan carga laboral, Jonah, nos asignan carga académica, perdón, en las universidades, y el día que empezaba el semestre, empezaron a llegar pacientes, pero a borbotones, 8, 10, 12, 15, y desde ese momento hasta el día de hoy no paró. Tuvimos que renunciar a las universidades, tuvimos luego que teníamos algunas propiedades que las tuvimos que vender para repotenciar el proyecto. El local que tenemos actualmente es una locura, es una historia. Oye, sí. Es una historia de locos. Porque yo solamente te conocí en magisterio, ¿no? Claro. Pero después vemos un edificio por infancia y vemos la clínica Golf Médica. Yo me sentí orgulloso como amigo tuyo, te cuento. Sí, ¿no? gracias. ¿Cómo? Para cerrar un poco el tema de la primera pregunta y luego paso a explicarles lo de la historia de cómo logramos tener este local en Avenida Infancia, por el óvalo de Pachacútec. No desistan, encuentren la manera. Les repito, si es que la idea de negocio que tuvieron no funcionó, quizás necesitan solo pivotar. Por eso les hablaba del producto mínimo viable. De ese producto mínimo viable, analiza qué le puedes cambiar para que sea más interesante, más atractivo, para que la gente le interese ese producto. Y así tienes que cambiar de idea de negocio, pues también. Pero lo que les recomiendo es solo vean la forma de pivotar. ¿Qué puedo hacer? Oye, yo vendo cervezas, producía cerveza artesanal, excelente, pero dentro de las probabilidades es que aparezcan más competidores y en un corto plazo. Si es un producto que tiene acogida, que la gente le está empezando a consumir, es evidente que van a llegar otras personas también con esa idea de negocio y van a convertirse rápidamente en tus competidores. Entonces, cuando tengas tu versión 1.0 del producto que ya esté con acogida, ya vaya pensando en tu producto 1.2 o en 1.3, en la evolución de tu producto, en cómo te vas a seguir diferenciando, cómo voy a cambiar. Si, no sé, por decir cualquier cosa, si vendías cerveza sabor a limón y tuvo efecto, mira, de repente la solución está en que vendas cerveza sabor a rocoto, quizás. Darle una diferencia, ¿no? Pero entonces no te quedes en el éxito de tu producto. Cuando tu producto empiece a tener éxito, deja que tu equipo de trabajo se encargue de sostener ese éxito y tú empiezas a mirar en tu versión 2 o en tu versión 3 y en tu versión 4. ¿Por qué? Porque si es tu producto exitoso, van a llegar los competidores. Que no te coja con los pantalones abajo, que te coja ya preparado. ¿Para qué? Por supuesto, claro. Te van a empezar a copiar el producto rapidísimo. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Virar. Y cuando saques tu versión 2, los otros van a copiar, porque lo más fácil que existe en el mercado es copiar. Los chinos son capos copiando. Exacto. Pero son innovadores. Mejoran el producto. ¿No? Entonces, por eso es que es uno de los países con mayores patentes en el mundo, ¿no? Porque miran, analizan, copian y mejoran. Acá dice Clau Gamarra, presente. A veces, un saludo para Clau. A veces es difícil competir contra las grandes franquicias. ¿Cuándo empiezas? Por eso es importante innovar. Es importante, ¿no? Lo que me dices. Sí, importante. No es... Mira, uno cuando va a un supermercado, vayan a cualquier supermercado y miren el estante de los papel higiénicos. Siempre me gusta hablar de papel higiénico. En pandemia fue el producto más vendido. ¿Por qué? No sabemos. Pero ¿cuántas marcas de papel higiénico hay? Ya, yo ¿Tú te paras? Suave, nada más. Suave. Era rosado. Elite.
Entonces, hay como 50 marcas de papel higiénico en una vitrina. Sí. ¿Cómo coexisten? Uno por precio, uno por calidad de producto, otros porque te dan más metros que otros, Exacto. ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Lo que importa es el producto que tienes y que vas a sacar y la innovación que le vas a ver y la forma y la estrategia comercial que le vas a poner a tu producto. Es difícil competir, sí, pero necesitas buscar alianzas, por ejemplo, alianzas estratégicas con supermercados, en el caso del papel higiénico, bonos. O sea, necesitas necesariamente aliados si te vas a ir a competir con grandes. Exacto. Con grandes. Exacto. Entonces, estos tus aliados, ¿quiénes son? Si vas a vender papel higiénico, los supermercados. Dales bonos, ofréceles adicionales. Por eso es uno que debe conocer la empresa, saber cuánto le cuesta producir su producto, cuánto lo va a vender, cuál es su margen de ganancia, hasta cuánto puedes renunciar de ese tu margen de ganancia. Y eso es importante cuando vas a innovar. Porque uno cree que va a poner su producto, le cuesta un sol, lo va a vender a 5, mi margen de ganancia es 4, y no renuncio a mis 4, yo quiero mis 4, mis 4, mis 4 y mis 4. Exacto. No es así. Si eres un producto nuevo, a veces tienes que renunciar al 100% de tu ganancia. Ve y solamente recupera tu costo para que sigas viviendo en el mercado hasta que la gente te conozca y luego te elijan en el mostrador como su marca preferida. Entonces, a veces solamente es reinvertir. Algo que tiene que aceptar el innovador, el empresario, el soñador, es a su libertad. Tiene que renunciar a su libertad de vida. O sea, que estés el domingo todo el día en tu cama, despreocupado, con tus celulares apagados. Si vas a emprender, olvídate de eso. Tienes que estar hiperconectado a tu negocio, hiperconectado. No es para siempre, Claro. no es para siempre. Es hasta que tu producto esté fuerte en el mercado y luego puedas delegar a un experto a que se haga cargo de tu producto, o de tu empresa, o de tu servicio, lo que sea. Es un tiempo, puede ser un año, puede ser 2 años, puede ser 10 años, puede ser 20 años. Hay empresarios que yo conozco actualmente que toda su vida han estado metidos en su negocio, pero no han tenido la visión de que ellos detrás, estando en el background de la operación, Claro. podían crecer más que siendo los operativos de la operación, ¿no? Entonces, es decisión, son cuestiones decisorias. Nosotros como Gol, por ejemplo, actualmente ya tenemos una gerente regional, tenemos una gerente nacional, porque como te repito, tenemos una operación en varias ciudades y tenemos que analizar estrategias a nivel regional de penetración de mercado, porque el comportamiento del consumidor en Arequipa es distinto al de Cusco, Claro, de Cusco. es distinto al que hay en Lima. Entonces, el conocimiento que debes acumular y que debes tener, necesitas a gente de la zona, necesitas a personas que Claro. conozcan las necesidades, los dolores que tienen. Cuando digo dolores, no es que le duela una parte del cuerpo, ojo, sino son las necesidades como consumidor que tiene y que no están siendo satisfechas. Eso se convierte en los dolores de las personas, ¿no? Eso en estrategias comerciales se habla mucho de ese tema. Entonces eso, Jonah. ¿Cómo le están manejando en otras ciudades? En Arequipa, ¿cómo están? En Arequipa tenemos lo que es atención prehospitalaria, o sea, con unidades médicas, médicos y toda esa atención a domicilio, con ese producto que te mencioné de atención a domicilio. ¿Y por qué hemos elegido esta opción? Porque es difícil ser el primero en... perdón, voy a estructurar bien la idea. Es difícil ser recordado siendo el segundo. Claro. Para que te recuerden tienes que ser el primero. En lo que Exacto. quieras, en lo que sea. Sí. ¿Quién ha sido el primer campeón, el primero en ganar la Copa de Fútbol del mundo, del Mundial? ¿Quién ha sido el primero? Uruguay. ¿Y quién ha sido el segundo? Nos ayuda acá Nos Pachito, ayuda. ¿no? Pero en la gran mayoría de casos siempre se recuerda al primero, pero no al segundo. Entonces, empresarialmente, traduzco esto que acabo de decir al mundo empresarial, es, crea tú, si es que vas a entrar a un segmento, a una industria hipercompetitiva, no vayas a competir en algo que ya existe. Ve y busca el segmento que esté menos desarrollado y en el que se te sea fácil ser el primero. Y el primero va a ser siempre el más recordado. Ya dependerá de las decisiones que se tomen empresarialmente, de que siga manteniéndose en
el primer puesto. Por ejemplo, Coca-Cola, por ejemplo, Donofrio. Estas empresas pasaron a ser love marks, Claro. empresas amadas por su público. No pueden cambiar su logo. No sé si sabes la historia de, por ejemplo, de Donofrio. Donofrio en un momento cambió, porque Donofrio era una empresa peruana. Y en un tiempo entró Nestlé, se la compró Nestlé. Y cuando Nestlé entra a comprar y administrar Donofrio, cambia sus colores amarillos, azules y rojos. Le pone su característico azul. Las Cambió pérdidas que totalmente. generó fueron enormes. Durante un año nadie la compraba, absolutamente. Y para su mal de males entró Lamborghini a competir y hubo una torre de Babel en la industria de los helados. Tanto así que Nestlé dijo no, acá no puedo mover el empaque, el loguito del solcito azul, amarillito, rojito, porque la gente ha Ya identificado, tenía su identificación. claro, el consumidor identificó con la persona misma la marca. Y por ejemplo, algo que Donofrio llegó a concluir es que las personas aman Donofrio porque les evoca momentos de su vida. Cuando eran niños, compraban un helado con el papá, con la mamá o con ambos y se sentaban en un parque a comer el helado. O sea, ese recuerdo, esa sublimidad del momento se transfiere a algo, y en este caso era el helado. Entonces Donofrio se quedó así y sigue siendo así, sigue siendo una de las love mark, lo propio Coca-Cola. Coca-Cola no te vende producto, te vende cualquier otra cosa, pero no te trae la Coca-Cola como tal. Y así podríamos analizar muchísimas marcas mundiales que han sido las primeras y han sabido mantener su posicionamiento como las líderes de la industria, ¿no? Hace poco leía un libro que se publicó este año de nuestro asesor de tesis en la maestría de Jorge Merstal, en el que hablaba de las empresas centenarias, las empresas que habían logrado pasar los 100 años de vida. Interesante, es un librito bonito que está en venta en SBS si lo quieren leer, pero habla de qué cosas han hecho estas empresas para existir 100 años, más de 100 años. Desde las ideas de negocio, cómo han nacido, cómo han crecido, cómo han aprovechado las circunstancias políticas, las circunstancias socioeconómicas, muchas crisis seguramente. Claro. Por ejemplo, Nájar tiene su historia, la Clínica Angloamericana también es una de las empresas centenarias. Hablamos de muchas empresas, de diferentes segmentos en el que, oye, qué interesante, tú dices, cómo han hecho su transferencia generacional, cómo ha pasado ya están, muchas empresas estas ya están en su tercera generación, otras que ya están en su cuarta generación, y siguen existiendo, y siguen creciendo, y siguen siendo líderes en la industria. Entonces, ¿qué hay que hacer para lograr pasar los 100 años? ¿No? Mira, 100 años son casi 3 generaciones, ¿no? Entonces, solamente es decisión para empezar, nunca rendirte, nunca dar tu brazo a torcer. Sí te va a tocar renunciar a tu libertad, te va a tocar renunciar a tus ganancias económicas, te va a tocar... Yo recuerdo, siempre, mire, para que me entiendan un poco de cuál es el costo, ¿no? Mi hijita, la menor Majito, acostumbrada a tener muchos regalos, muchos juguetes en su cuarto. Y cuando vino la época de crisis, cuando salgo de la anterior sociedad y empezamos con Gol, austeridad total. Absolutamente austeridad total. Mi hijita, en la fase pre-crisis, cuando se le malograba un juguete, lo tiraba a la basura. Mal, ¿no? Pero era su forma de ver el mundo. Cuando entramos a crisis, hablé con ella, le explicamos a ella, y su forma de ver las cosas cambió. Ya no era la de tirar los juguetes. Se malograba algo, lo empezaba a coser, lo arreglaba, más, ¿no? Lo cuidaba. Y esa es su forma, y esa es su visión actualmente, ya es parte de lo que ella es. Igual viejita mayor, ¿no? Entonces las dos, igual, o sea, en un determinado momento, esto es algo que a cualquier empresario o empresaria le va a pasar. En función de cómo vaya yendo tu negocio, vas a ir escalando de estatus social, de calidad de vida. Claro. O sea, si tienes mayor cantidad de ingresos, por naturaleza vas a querer acceder a mejores prestaciones y mejores servicios, mejores productos. Exacto. ¿Y qué pasa cuando te caes? Cuando te va mal, cuando estás en quiebra. A tu familia la acostumbraste a un estatus de vida.
Y cuando te va mal, bájala. Tienes que O bajar. sea, tienen que aprender a estar en cualquier nivel de estratificación social. Entonces, o de estilo de vida. Claro. Entonces, es importante esos valores que estén siempre vivos en la familia de las personas empresarias, ¿no? De las familias empresarias. Puedes estar bien ahora, en 5 años puedes estar muy mal. Lo importante es, como empezamos en esta conversación, la familia tiene que ser el soporte. Y hablando de la Todo familia, ¿cómo estás con Catherine? Todo bien, ¿Cómo felices, estás? felices. Ya tenemos, vamos a cumplir este año. No, el próximo año cumplimos 10 años de casados. Bien, todo bien. Ojalá queremos hacer un mega fiestón de 10 años, porque te juro, cuando nos casamos nadie daba un pan chancay por ese matrimonio. Me imagino, Era seguramente porque me conocían, la conocían, y quienes daban la opinión de ese tipo decían, no va a durar. Y contra todo pronóstico aquí estamos, ¿no? Por supuesto, buenos momentos, yo diría muy buenos momentos más que malos, pero de eso se compone la vida de matrimonio. Claro. Y más que cambiar a la persona para que sea más a tu gusto, es aceptar a la persona como es y decir, yo me casé con ella porque la amaba y punto, y porque la amo y ya está, y se acabó, y sigues para adelante. Sí, Ya no es tanto el amor a la persona que te impresionó en primer momento, sino a que ya se compenetró en tu vida. Ya hay una... Ya han hecho mitosis, o sea, no mitosis, han hecho se han conjuncionado las almas, se han conjuncionado los dos seres, se han vuelto en una sola persona. Tu socia de vida. Sí. O sea, ya se ve muy complejo el ver tu vida sin la persona, ¿no? Puede pasar, no se descartan las posibilidades, pueden ocurrir muchísimas situaciones, desgracias que pueden ocurrir, no sabes. Pero en tu planificación regular de vida, pues ya se ha unificado tu camino, ¿no? Y es a donde tienes que ir, es a donde tienes que apuntar. Y ya no estar pensando en otras cosas. Ese es un tema también del empresario. O sea, no tienes que divagar mucho. Ya no. Las cosas precisas. No tanto precisas, porque tampoco es que el empresario, el soñador, si uno es empresario, casi siempre le gusta soñar, le gusta viajar mentalmente. Oye, podemos hacer esto, podemos hacer aquello. Pero ya no estar gastando tu tiempo en otras cosas. Fiestas, mujeres, Claro. Diversión, ya te desgasta. Te estás bien, te está yendo bien en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida empresarial. Enfócate en lo que aporta valor a tu vida, ya no en lo que te va a generar problemas. Es que hay personas, ¿no?, que todavía no saben qué hacer y todavía están pensando en otras cosas, ¿no? O sea, no precisamente en proyectarse en su vida, sino están buscando solamente vivir el momento, ¿no? Y no están pensando en más, ¿no? Sí. Ahí hay Y eso personas, pasa. ¿no? Cuando Sí. uno empieza a tener éxito, se vuelve loquito o loquita. Porque empiezas a tener dinero, empiezas a tener poder, empiezas a tener decisión. Pero también empiezas la a gente gastarlo, ¿no? a eso voy, o sea, se vuelve loquita en el sentido de que yo merezco más, yo necesito más. Oye, guarda. ¿Quién fue tu soporte? ¿Quién fue tu apoyo? ¿Quién fue la persona que puso el hombro? Exacto. Sin importar, no estoy hablando de que sea la pareja, puede ser tu pata, te ayudó, te estuvo ahí. Y cuando creces, puede ser que la empresa necesite una persona más capacitada, puede ser, Claro. pero no olvides cómo empezaste, ¿no? Y hay hay obligaciones que tienes que respetar. Y sobre todo, Jonah, dar su lugar a las personas, ¿no? Dar su lugar porque estuvieron en determinado momento, y respetar eso, ¿no? Y sobre todo buscar su crecimiento también, no las puedes
no las puedes tener ahí sometidas, esperando que den el todo por el todo para que tú sigas disfrutando y el resto qué. Eso es algo, por ejemplo, que siempre hablamos en la clínica, ¿no? Con los chicos que están en cargos de toma de decisiones gerenciales, altas decisiones, tienen alto grado de independencia en su toma de decisiones, no nos metemos en sus decisiones, pero también disfrutan el éxito. O sea, tienen una política de compensaciones mixtas muy interesantes que hace que se comprometan. Pero nunca les exigimos que estén más de sus horas. Claro. Por ejemplo, esto decía Luis Felipe Calderón, si lo siguen en TikTok, él es el precursor del cholo barato. El que dice, este se queda hasta las 11, 12 de la noche, trabaja camiseta. Esa es camiseta, esa es la política del cholo barato. No, ¿para qué? No es necesario. La gente que trabaje el tiempo que tenga que trabajar, pero si está empoderada, 100%. Si está empoderada, Claro. si está feliz y sobre todo si está bien reconocida y recompensada, a trabajar mucho más que estando 11 horas en un escritorio. Y aunque trabaje 6 horas, puede trabajar 6 horas, pero si la tienes cómoda, reconocida y recompensada, va a trabajar al 20 veces más, va a ser una persona 20 veces más productiva que una persona que está insatisfecha, desmotivada, no reconocida y trabajando 13 horas y reclamándote horas extras. Claro. ¿No? ¿Tú qué le recomiendas a los que ya están en el camino, en el proceso? Capacítense. No necesitas estar en una universidad para ser empresa. No necesitas, en muchos casos, haber acabado el colegio para ser un empresario exitoso. No. No hay una ley que diga, para que seas un empresario exitoso, tienes que recorrer esto, A, B, C, D, E. No. Conozco mucha gente que sin tener estudios ha crecido muchísimo. Bill Gates, por ejemplo. Uh-huh. Él tuvo que dejar y renunciar al último semestre para graduarse como ingeniero, porque él dijo, si no aprovecho mi oportunidad de esta idea de negocio, alguien más lo va a hacer. Y tenemos el resultado, que es IBM. Lo mismo con Mark Zuckerberg, Facebook. No Exacto. terminó la universidad, ahí está. Entonces no hay una ley, no hay una regulación, una ley universal que diga, oye, para ser empresario necesitas hacer esto. Pero ¿por qué digo que se capaciten? Porque la empresa, el que ya está en el camino, va a haber un momento en el que la empresa va a exigirle más conocimientos. Va a necesitar más de él. Y si el soñador, el CEO, el visionario, no está en constante capacitación, no importa con diplomados, con cursos, lo que sea, pero capacítate, perfecciónate en el tiempo para que cuando te aparezcan competidores tengas la capacidad de hacer la versión 2. Y cuando te saquen la versión 2, tengas la capacidad de hacer la versión 3. ¿Y cómo haces esas versiones de tu producto, de algo que tú has creado? Conociendo más. Esa es la recomendación. Qué bueno, Gabriel, la verdad, el tiempo nos ha quedado muy chico. Hemos estado arreglando. Ya se acabó. Sigamos hablando. Pero realmente me siento feliz por lo que estás haciendo, me siento feliz que tú tengas una familia muy sólida, que estés yendo para adelante, y también reconocer toda la labor que haces, ¿no? Dentro de, no solamente en el ámbito de salud, sino como persona, como profesional. Sí, claro que sí. Gracias, Jonah, por la invitación. Es un tema que me apasiona mucho. Puedo hablar 10 horas del tema. Hay mucho conocimiento acumulado y sobre todo experiencia. Y como dicen en la compañía de bomberos, cuando uno se va a capacitar o recibe un curso de algo, está obligado a hacer la réplica con el resto de sus compañeros. Yo pude ir a hacer, por ejemplo, cursos de desencarcelamiento vehicular, de especialización a Brasil, rescate en helicóptero, de víctimas, atención prehospitalaria, etcétera, etcétera. Y tienes mucho, ¿ah? Ni siquiera hemos hablado nada de los bomberos, porque sí. Te veo siempre así en la compañía y digo, ay, ¿cuándo? Yo también quiero entrar, así que hasta ahora nos sí, pues. metemos, ¿no? Y entonces, esa formación de los bomberos hace que me sienta en la obligación de compartir este conocimiento. Así que los que vean este video en redes en algún momento, escríbanme con toda libertad, tienen mis redes, está con mi nombre, José Gabriel Gamarra Boluarte.
Escríbanme dudas, preguntas y por ahí vamos conversando. De alguna manera les brindo asesoría si es que eso es lo que desean. Necesitan escuchar este tipo de cosas, ¿no? Ahora, si necesitamos traerte nuevamente acá, te vamos a traer, Gabriel. Claro, con No es mucho gusto. difícil, pero lo que sí, en lo que estamos haciendo ahora a través de YouTube es los comentarios, porque vamos a empezar a hacer más de estas entrevistas y a ti te tengo que tener acá en la primera lista para que también nos puedas acompañar, ¿no? Sí, claro. Hay tantas cosas de que hablar, ¿no? O sea, para mí es necesario sacarte todo lo que tienes en tu cabeza para que también las personas vean, pues, ¿no? Y cómo Gabriel Gamarra ha empezado a subir, ¿no? Desde donde estabas. Yo me acuerdo cuando tú todavía estábamos en el colegio, no sabíamos qué íbamos a hacer, ¿no? A lo largo de nuestra No es vida, verdad, ¿no? no es verdad. Y nos sentamos después de cuántos años, ¿no? Más de 23 años nos sentamos, ¿no? Con otra convicción de vida, con otro pensamiento, ¿no? Y Sí. gracias, Gabriel, de verdad, ¿no? Gracias a ti por abrirme las puertas de tu programa. Sé que va a ir muy bien, va a crecer. Este es este es el nuevo medio de comunicación. Claro. Yo hace mucho quería comprar una radio, una señal de FM. Hace mucho, te hablo de hace 10 años, 12 años más o menos. Soñaba con querer tener mi FM. Ahora quizás puedo tenerla, pero ya no me importa, no. porque ya no es, ya la gente no escucha Ahora el radio. tema digital ha cambiado, Por supuesto. en lo absoluto. Entonces, esa es la nueva forma de ver, de comunicarse, la nueva forma de comunicar, de expresar ideas. Es lo nuevo. Para los que quieran venir acá, les hago la invitación abierta. Aquí estamos aquí y a ti, Gabriel. A mí me encantaría que vuelvas, ¿no? Para Con mucho conversar gusto. con otros temas que tú los dominas, ¿no? Al 100%. Con mucho gusto, Johnny. A tus órdenes. Y nuevamente, chicos, los que quieran me escriben, con gusto les respondemos. Vamos a habilitar el podcast. Este podcast lo vamos a habilitar en el YouTube. Y en el YouTube tenemos las suscripciones y los comentarios. Y en los comentarios necesitamos que estés activo, ¿no? Ya. Comentando a todas Ya, las personas con las preguntas que quieran, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer de haberte tenido, Gabriel. Muchísimas gracias. Esperemos que en otra oportunidad tengamos más de 2 horas, ¿no? Ya no estén armando la silla. Sí, bueno, Ya estamos pero ahí. parte de la experiencia. Parte de la experiencia, Es parte parte de la de los experiencia. procesos de innovación. El tema es Muchas no gracias. rendirse. Gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. En controles, Fabio Silva, mi hijo, siempre apoyándome. Ahí está el campeón y ya nos vemos contigo, Adiós. Gabrielito. Muchas Gracias, gracias. Jonah, por todo. gracias. Gracias.